Favor. Amado Dios, te doy gracias en este día. Te glorifico, te alabo, te exalto, Señor, y te bendigo. Oh, amado Señor, por favor, en esta hora, guíanos con tu Espíritu Santo a toda fuente de verdad. Necesitamos palabra de Dios y no de hombres para poder vivir. Y conoceréis la verdad, dice tu palabra, y la verdad nos hará libres. Libres para vivir, libres para creer, libres para pelear, para luchar, para conquistar. Libres, Señor, para permanecer y no caer sujetos otra vez al yugo de esclavitud. Gracias te doy, Papá Dios, por lo que vas a hacer en nuestra vida a través de tu poderosa palabra. Te doy gloria, honra y adoración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gracias, Señor, por todo. Amén. Amén. Estoy agradecido. Este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y me alegraré en Él, porque Él es mi gloria y quien levanta mi cabeza. Déjame saber en los comentarios desde dónde me estás viendo, desde dónde nos estás escuchando. Bienvenido. Súbate a bordo, por favor, en este viaje maravilloso sobre el Apocalipsis. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Apocalipsis hace referencia, hace clara alusión a un evangelio de revelación. Dice el libro de Apocalipsis 19:10 que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Para poder comprender lo que es el Apocalipsis, no podemos usar esto, el cerebro, el intelecto. La palabra de Dios es aquí donde me toca decirte, nunca se estudia. La palabra de Dios, querido, siempre se escudriña. Se estudia con la mente para poder aprender, con el razonamiento para poder aprender cualquier cosa de la vida. Pero la palabra de Dios solamente se escudriña, y eso se hace con el corazón, porque es el Espíritu Santo, solamente el Espíritu Santo, quien nos guía a toda fuente de verdad. Yo te invito a que puedas escudriñar conmigo las Sagradas Escrituras, sobre todo en esta temática del Apocalipsis. Póngate cómodo y vamos al texto en el contexto. Apocalipsis significa Evangelio de Revelación. Sí, es un libro escrito en un lenguaje simbólico. Es un libro que el Todopoderoso le revela al apóstol Juan, al discípulo amado, exiliado en la isla de Patmos, estando un día en el Señor, un día estando en el Espíritu, es tomado en el Espíritu y es llevado en el Espíritu para poder ver algunas cosas maravillosas. Sí, el libro de Apocalipsis consta de 22 capítulos, pero consta de muchos eventos y es necesario situarnos en cada evento en particular. El libro de Apocalipsis es la revelación de los últimos tiempos, es decir, del acontecimiento final. ¿Qué eventos irían a pasar antes, durante e incluso después de su segunda venida? Quédate, por favor, y no te vayas, y comparte esta transmisión con las personas que más puedas en este mundo. Te doy la cordial bienvenida. Partamos poniendo la base, el meollo, la parte central, la parte medular del Apocalipsis, para poder comprender, es Apocalipsis capítulo 6 y Apocalipsis capítulo 8. En el libro de Apocalipsis capítulo 6 se nos revela a través de un mensaje de los 7 sellos. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 8, en un mensaje a través de las 7 trompetas, se revelan todo, cronológicamente, todos los acontecimientos y los eventos que irían a suceder en este proceso, en este evento general llamado el Apocalipsis. ¿Nuestro Señor Jesucristo habló del Apocalipsis? Por supuesto que sí. Claro, usted dirá, ¿cuándo habló Cristo de Apocalipsis? Mateo capítulo 24, Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13, conocido como los Evangelios Sinópticos. Nuestro Señor Jesucristo, en un lenguaje muy coloquial,
habló, por supuesto, del Apocalipsis. Sí, Jesús lo habló en un lenguaje coloquial. Desde un niño hasta un ancianito pudieron comprender. Pero en el libro de Apocalipsis capítulo 6 y capítulo 8, se nos revela de manera más profunda. Se necesita navegar en la verdad, escudriñar las Escrituras, sumergirnos a su presencia en el Espíritu Santo para poder comprender ese grado, ese nivel de discernimiento y de revelación. Vamos a poner como base entonces Apocalipsis capítulo 6 y capítulo 8 para poder comprender el desarrollo cronológico de estos eventos que van a nutrir todo, absolutamente todo, el proceso del Apocalipsis. Apocalipsis es un proceso que va a ser cubierto por un tiempo de 7 años. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver 7 años en esto? Sí, el Apocalipsis es un evento que se genera en un periodo de 7 años y tiene 2 etapas. Y tú dirás, ¿y cómo sabe que son 7 años y que tiene 2 etapas? Hablamos de un periodo de 7 años que está compuesto por su primera etapa de tribulación y su segunda etapa de gran tribulación. Nuestro Señor Jesucristo habló de ello. ¿De dónde se inspira el libro de Apocalipsis? Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia al hombre de Dios, para que éste sea enteramente preparado, perfecto para toda buena obra. Así que el autor, no solo del Apocalipsis, de todas las Escrituras, es el Todopoderoso. Es de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirte? La palabra de Dios siempre tiene un fundamento en el Todopoderoso. Y siempre tiene un fundamento en la verdad, en la justicia, en la eternidad, en la magnificencia del Todopoderoso. Pero siempre la palabra de Dios tiene una base, tiene una fuente de inspiración, y es en la verdad. El libro de Apocalipsis no es un libro que aparece improvisadamente. Dios el Todopoderoso nunca improvisa nada sobre la marcha. El Todopoderoso sabe lo que hace. El libro de Apocalipsis tiene una fuente de inspiración en el libro de Daniel y también en el libro de Ezequiel. El libro de Daniel es un libro con 12 capítulos. Fue escrito 570 años antes de Cristo, cuando cuando Judá había sido llevada cautiva por Babilonia, por Nabucodonosor. Aquel entonces Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego pertenecía a la clase noble de los judíos y fueron llevados cautivos. De ese mismo tiempo también es Ezequiel. Daniel, desde la cautividad, escribe un mensaje. Daniel 9, del 24 hasta el 27. Un mensaje de revelación. Bueno, el ángel del Señor habló a Daniel, diciendo: Daniel, 70 semanas han sido determinadas para tu pueblo, para que el Todopoderoso quite la prevaricación de tu pueblo. 70 semanas. Y aparece el mensaje de las 70 semanas de Daniel en el capítulo de Daniel 9, versículos 24 hasta el 27. Pero el mensaje de las 70 semanas es clara. Le dice el ángel a Daniel, le dice: 7 semanas habrá desde el primer orden hasta el Mesías. ¿Se comprende? 7 semanas. 62 semanas habrá desde la reconstrucción del templo, y le habla de que en ese tiempo darían muerte al Mesías, príncipe, y de algunas cosas más. Y deja pendiente una última semana. Y le dice, en la última semana, eso está en Daniel 9:27, este príncipe enemigo haría pacto con el pueblo de Israel y a mitad de la semana quebrantaría el pacto, quitaría el sacrificio. Se conoce en la Biblia como abominación desoladora. Entonces, cuando uno empieza a sumar las 62 semanas, más las 7 semanas, que dan 69, más la última semana, dan 70 semanas.
¿Cuánto es el valor de cada semana? Para ello debemos de indagar un poco de historia y de los hechos bíblicos. Babilonia llegó el año 600 a.C. a Judá. Aquel entonces Israel y Judá estaban divididos en dos reinos. Los babilonios llegaron y tomaron tanto a los judíos, a los israelitas, los tomaron. Se los llevaron cautivos, a los nobles, entre los cuales fue Daniel. Aquel entonces Babilonia también destruyó el templo, derribó las murallas, los muros de Jerusalén. Pero 750 años antes de Cristo, antes de que llegasen los babilonios a Judá, 600 antes de Cristo, 150 años antes de Cristo, los babilonios, el profeta Isaías había hablado de Ciro el Grande, de que mandaría reconstruir, así es, los muros de Jerusalén, debía de reconstruir el templo. Entonces, ¿qué sucedió cuando llegaron los babilonios y destruyeron el templo y se llevaron cautivos? 30 años después, aproximadamente 570 años antes de Cristo, llegaron los medos y los persas. Entonces llegó Ciro. Conociendo el decreto, conociendo la profecía, Ciro, del profeta Isaías, 150 años antes de su venida, entonces Ciro creó un decreto. Eso se conoce en la Biblia como primer orden. Entonces, el ángel le dice a Daniel, le dice, desde el primer orden hasta el Mesías, habrán 7 semanas. ¿Se puede comprender? El primer orden en la Biblia se conoce como el decreto de Ciro. Pero cuando Ciro crea el primer orden, aproximadamente 570 años antes de Cristo, se cree entre 550 y 570 años antes de Cristo, que Ciro crea el orden, habiendo tomado conocimiento de la profecía de Isaías. Los judíos intentaron reconstruir los muros de Jerusalén y el segundo templo, pero lo que pasó aquel entonces fue que encontraron resistencia, dice la Biblia, al otro lado del río. No pudieron reconstruir. Tuvo que venir después de Ciro, Darío, Asuero, y en el tiempo de Artajerjes, recién es que se da cumplimiento a ese decreto de Ciro. Es allí cuando aparecen figuras como Esdras y Nehemías, regresando desde la cautividad, y es allí cuando se construye. Eso sucedió exactamente 450 años antes de Cristo, cuando aparece Nehemías y Esdras, es decir, casi 100 años del decreto de Ciro. Es cuando Nehemías y Esdras llegan a reconstruir otra vez los muros de Jerusalén y también lo que es el segundo templo. Entonces, la profecía del ángel a Daniel fue: 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Desde el primer orden, es decir, desde el decreto de Ciro hasta el Mesías, habrán 7 semanas. 62 semanas habrá desde la reconstrucción del segundo templo hasta que también quiten la vida del Mesías y desarrolle otros eventos, y se van a desarrollar otros eventos. Y una última semana quedaría para el final de los tiempos. Y en esa última semana un príncipe enemigo le dice, haría pacto con tu pueblo, y a mitad de la semana quebrantaría el pacto. A esa última semana se le conoce como la 70ª semana o la semana 70 del profeta Daniel. ¿Cómo es que entendemos los cristianos, guiados por el Espíritu Santo, que cada semana valen 7 años? A través de la siguiente razón. Cuando uno va más o menos a observar la historia de las 62 semanas, uno comprende que desde el tiempo de Nehemías y Esdras hasta Cristo hubieran transcurrido aproximadamente sobre 434 años. Sobre ello, es decir, un tiempo considerable dentro de la profecía del ángel a Daniel, que les dijo, y en 62 semanas se construirá el segundo templo. Entonces es de allí
que se comprende que cada semana, el valor de cada semana son 7 años. ¿Se comprende? Ahora, cuando uno hace la multiplicación y dice 62 semanas por 7, te da una sumatoria de casi 434 años. Así es. Y uno suma, este es un valor simbólico de las 7 semanas, desde el primer orden hasta el Mesías. No especifica que sea solamente hasta la primera llegada del Mesías. No. Es hasta el Mesías. Y el Mesías no es solamente el primero, sino también es el último. No tiene fin. No establece un principio. Es aquí donde muchos teólogos cometen el grosso error en puntualizar que es desde el decreto, el primer orden, desde Ciro, hasta el advenimiento de Cristo, cuando nació en un establo. No se refiere a eso. Se refiere desde el primer orden. Desde el primer orden, la profecía se cumple desde el primer orden hasta la venida. Y cuando hablamos de la venida, estamos hablando de la segunda venida, por cual se entiende de manera implícita que es hasta la segunda venida. No es hasta la primera llegada, es hasta la segunda venida. Dice que habrían 7 semanas. Uno hace la operación matemática, 7 por 7 y te da 49. El número 49, déjame decirte, querido, que es un número profético en la Biblia. Levítico capítulo 25 habla sobre la fiesta del jubileo. Habrás escuchado hablar del jubileo. Pero el jubileo fue una fiesta prácticamente de restitución que lo vivían los judíos en honra a la ley mosaica. En honra, así es, en honra a lo que sería la Torá. Así es. Es que sucede que cuando los judíos cruzaron del Jordán a la tierra, o sea, cruzaron el río Jordán, del desierto donde estuvieron como 40 años, cruzaron el río Jordán a la tierra prometida. La palabra dice que todos recibieron heredad por partes iguales. Hubo una sola tribu que no recibió heredad, fue la tribu de Leví. Esa no recibió heredad, porque la tribu de Leví así había sido consagrada para atender y para ministrar en la obra de Dios, para trabajar, para servir en la obra de Dios, en el tabernáculo de reunión. De allí es que desciende la casta, la familia sacerdotal. Los levitas eran ayudantes, servían en la casa del Señor. Ellos no recibieron heredad. A ellos se les había consignado que los diezmos y las ofrendas serían su heredad. Así es. El punto es, ¿qué había pasado con estos judíos, con estos hebreos que habían recibido heredad por partes iguales? Las leyes mosaicas no permitían usura entre hermanos. Sí permitían emprestito, podían emprestarse, pero ¿cómo era la forma de generar estos compromisos de préstamos? Sucedía de la siguiente forma, te lo explico solamente sencillamente para que se pueda comprender. Pasaba lo siguiente. Por ejemplo, si había un hermano, si tú eras un judío y necesitabas un dinero y yo era otro, tú venías y me decías, Epafras, ¿sabes? ¿Me pudieras emprestar un dinero? Es que necesito algún préstamo para resolver algún asunto en particular, ¿verdad? Y yo te decía, ok, ¿cuánto necesitas? Bueno, necesito, no sé, tanto. Y yo te decía, ok, como tu acreedor, te podía decir, está bien, te puedo facilitar un crédito, pero me vas a tener que dar tus tierras para poder usufructuar de ella. De esa forma me vas a pagar, ¿se entiende, no? Entonces, yo te emprestaba un dinero y tú a cambio de ese dinero, a cambio de ese bien que te facilitaba, tú me entregabas tus tierras y yo lo tenía que usufructuar. Es decir, cobrarme de ello, pagarme con el bien que era tu propiedad. ¿Y qué pasaba? Si era más alto el préstamo, más alto el valor, era más tiempo era más tiempo también la entrega de terrenos.
Y como el deudor se quedaba sin el patrimonio, sin la tierra, a veces tenía hijos. Y sus hijos eran los sin tierra, no tenían terrenos, solamente eran empleados. Empleados de aquel que les habían prestado. Porque ahora el terreno que era tuyo, yo lo estaba usufructuando para cobrarme lo que te había facilitado como crédito. Y tus hijos o los hijos de tus hijos no tendrían esa propiedad. Entonces, Levítico capítulo 25 contempla y se asegura de que eso no se perpetúe como, que no se convierta en una práctica con alevosía. Levítico 25 habla sobre la fiesta del jubileo. ¿Qué quiere decir? Que después de 7 semanas de 7 años, cada semana era considerado como 7 años, una semana. Otros 7 años, un sábado, una semana. Entonces, después de 7 años de 7 semanas, de 7 años cada uno, se cumplían 49 años. Y al año siguiente, es decir, al año 50, en el 7º mes, al 10º día, sonaba lo que se conocía como el trompetazo. Había llegado el jubileo. ¿Qué quería decir? Cuando llegaba el jubileo, todas las deudas eran perdonadas. Las tierras tenían que ser restituidas a sus dueños originales. Entonces, si tú habías muerto en vida debiéndome un dinero y tus tierras los estaba usufructuando yo en este caso, cuando llegaba el jubileo, tus hijos, los que eran sin heredad, de la noche a la mañana pasaban a tener tierras. La propiedad que era de sus padres se les era devuelta, reintegrada en su totalidad. Entonces, cuando uno va a Daniel 9, 24 y comprende que 7 semanas serían desde el primer orden hasta el Mesías, uno, a través de la operación matemática 7 por 7, 49, uno comprende que eso se debe a una fiesta en particular llamada jubileo. Sí, mi Biblia asegura en el Apocalipsis que allá, querido, no habrá tristeza ni habrá dolor. La palabra habla de la última trompeta. Así es. Pero el punto es que 7 por 7 y los 49 años dicen tener relación con esta fiesta llamada jubileo. Es un valor simbólico, no tiene relación con otra cosa sino con la fiesta del jubileo, que en sí es restitución de todo, devolución de todo, al 100%. No habría esclavo, nadie se quedaría sin tierra, nadie se quedaría sin heredad. Entonces, uno empieza a hacer la sumatoria. 49 años más 434 años te da 487 años. Pero te faltaría una última semana. 7 años. Y la palabra en Daniel 9:27 te explica claramente diciendo: un príncipe enemigo, quien haría pacto con su pueblo, con el pueblo de Israel, a la mitad de semana quebrantaría el pacto. A la mitad de semana quitaría el sacrificio. Entonces uno dice, ya se han cumplido de las 70 semanas 483 años. Quedan solamente 7 años para que se cumplan los 490 años. ¿Qué quiere decir? Queda solamente una última semana en juego para que se cumplan las 70 semanas de Daniel. Esta última semana en juego que queda pendiente es lo que representa justamente el libro del Apocalipsis. Entonces, no hay forma, no hay modo alguno de que puedas entender, de que Dios te pueda revelar el libro de Apocalipsis si acaso no has escudriñado las Escrituras, si acaso la fuente de verdad no está en tu vida, y si no tienes referencia del libro de Daniel y también el libro de Ezequiel, que es importantísimo para comprender el desarrollo del acontecimiento final que es el libro de Apocalipsis. ¿Qué es lo que sucede? Esta última semana que queda, que es un periodo de 7 años,
es lo que compone el libro del Apocalipsis. Así es. Entonces, los 490 años que te hago mención, que se empiezan a generar desde el primer orden de Ciro, te hablo de prácticamente entre 550 a 570 años antes de Cristo, ya, hasta la segunda venida del Señor. Porque las 7 semanas representan un valor simbólico, ¿ya? Ahora, las 70 semanas de Daniel o los 490 años no se pueden entender de una manera, corrida, no. Son 490 años, pero seccionados en 3 partes. Las 7 semanas es un valor simbólico. Desde el primer orden hasta el tiempo de Cristo dan 49 años para efectos de sumatoria, de operación matemática. Las 62 semanas es un periodo aparte, lo tienes que considerar aparte, que solamente representan los 434 años que comprometió lo que es la reconstrucción del segundo templo, y también al finalizar donde se generó lo que es la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, el ministerio de Cristo y todo ello. Y la última semana por aparte. No es que son 490 años juntos, porque desde el primer orden de Ciro hasta hoy han pasado muchos años. Desde el primer orden hasta hoy sumas 2023 años más 550 años, es decir, la gente no pudiera comprenderlo nunca. Entonces, las 70 semanas de Daniel o los 490 años de Daniel se entienden de manera separada. Las 7 semanas como un valor simbólico para efectos de sumarlo matemáticamente, 49 años. Las 62 semanas, 434 años por separado. Y la última semana tiene que ser también por separado. Es esa última semana que está en juego. Y desde allí es que se inspira el libro de revelación, de revelaciones. El libro más glorioso de revelación, llamado el Apocalipsis. Ahora que has comprendido un poquito más de dónde se inspira el libro del Apocalipsis, me gustaría, por favor, ir directamente al meollo del Apocalipsis. He partido diciéndote al inicio que el libro de Apocalipsis tiene una parte medular, una columna principal, desde donde uno lo puede entender. Desde donde uno lo puede entender absolutamente todo. Y el meollo del Apocalipsis está en Apocalipsis capítulo número 6 y Apocalipsis capítulo número 8. ¿Por qué es la pregunta? Porque Apocalipsis capítulo 6 y capítulo 8 te dicta el desarrollo cronológico de cada evento en particular de este maravilloso libro, que data el antes, durante e incluso después de la segunda venida del Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, a quien le pertenece la gloria, el imperio y el honor por los siglos de los siglos. Vamos directamente a Apocalipsis capítulo 6 y vamos a adentrarnos a la palabra del día de hoy. Hoy partimos con Apocalipsis capítulo 6, es esta primera serie, Apocalipsis capítulo 6. Vamos a ir desarrollando a lo largo de al menos este mes y el otro mes distintos vídeos para nuestro contenido celestial, para nuestra plataforma de YouTube. Te encargo una vez más compartir este mensaje con las personas que más puedas. Viraliza lo bueno, por favor. Glorifica su nombre. Este tipo de mensajes hoy en día no se predican en las congregaciones. Este tipo de mensajes hoy en día están en extinción. Pero tú, mi Señor, te va a usar a ti para que puedas ser una atalaya de su gran verdad, de las cosas que se aproximan. Nunca olvides Apocalipsis 19:10. Dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Vamos a ver lo que dice entonces Apocalipsis capítulo 6. Yo también te encargo de todo corazón que puedas adquirir una Biblia en físico, ¿sí? Esta es la palabra de Dios. Se puede ver, ¿verdad? No sé si se puede ver.
Apocalipsis capítulo 6 habla sobre los sellos. Quizás se pueda ver, quizás sí, quizás no. De todas maneras, déjame darte lectura. No olvides, por favor, que la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo. Necesitas poseer la armadura de Dios. Necesitas poseer la armadura de Dios para enfrentarte como un hombre de valor, como un soldado de Jesucristo, que soporta aflicciones, que sufre penalidades, sobre todo en estos últimos tiempos, donde la verdad los días son malos y tú tienes que saber redimir el tiempo y usar bien la palabra de verdad. Así que vamos al texto. Apocalipsis capítulo 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Déjame más o menos orientarte un poquitito. Va a ser menos de un minuto. Juan el apóstol estaba exiliado en la isla de Patmos. Y de pronto, este Juan estaba en el Señor, en el Espíritu, en un día del Señor. Y fue tomado. Y es donde Juan en el Espíritu mira estas cosas. Pero Juan mira una adoración celestial. En medio del cielo un trono, uno sentado en el trono. Al lado derecho del trono, a la diestra, al lado derecho, mira un libro. Se entiende que es el libro de la vida. Pero este libro contiene 7 sellos. Así que nadie podía abrir el libro. Nadie podía abrir los sellos, siquiera. De pronto Juan mira al Cordero de Dios y escucha una voz que dice: Él es digno de abrir los sellos. Es nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Entonces, quien empieza a abrir los sellos. Entonces, en ese contexto de visión que tiene Juan gloriosa, es que se da este texto sobre los sellos. Apocalipsis capítulo 6. Vamos, que te doy lectura a ello. Vi cuando el Cordero, dice, abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Nos han preguntado sobre los 4 seres vivientes. Algún momento vamos a abordar sobre los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, solamente a modo de resumirte. Representan a la característica, a la majestuosidad del Todopoderoso. Los 4 seres vivientes. Vamos a crear un mensaje especialmente que hable sobre los 4 seres vivientes. Seguimos en el texto. Oí decir a uno de los 4 seres vivientes, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, dice, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Juan está contando lo que vio. Ven y mira, le dijo uno de los 4 seres vivientes. He aquí, miré, dice, un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Eso sucede cuando Juan ve que se abre el primer sello. Un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿A qué cosa representa el caballo? Cuando te vas al libro de Apocalipsis 19:11, habla justamente sobre el jinete montado en el caballo blanco. Habla justamente sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Apocalipsis 19:11 en adelante. ¿A qué representa el caballo? No a otra cosa sino que a la gloria, la majestuosidad del Todopoderoso. El libro de Mateo 24:30 en adelante nos narra el Señor Jesucristo que Él viene con gloria y con poder. El caballo blanco aquí representa gloria, majestuosidad, poder, autoridad. Dice que el que está montado sobre el caballo blanco trae un arco. El libro de Zacarías 10:4 dice que del Todopoderoso, de Él proviene la clavija, de Él proviene la piedra angular, de Él proviene el arco de guerra. Estos elementos que está datando Apocalipsis 6:2
no hacen representación ni alusión alguna al anticristo. Ese es el segundo error gravísimo que han cometido muchos teólogos durante mucho tiempo. Se dicen que el caballo blanco representa al anticristo. No es así. Dicen eso porque han estudiado y han comprendido usando sus mentes y sus cabezas. Pero estas cosas para entender hay que disponer solamente el corazón. Y es el Espíritu Santo quien nos guía a toda fuente de verdad y nos da entendimiento. Santiago 1:5, quien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da abundantemente y sin reproche. Pero ¿sabes qué es sabiduría? Sabiduría, querido, es un don intransferible de revelación y un hito inteligente de resolución que glorifica a Dios, edifica la vida del hombre y bendice la vida a los demás. En sentido concreto, sabiduría es entendimiento, pero eso te da solamente el Espíritu Santo. El libro de Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces, cualquier otra materia, una disciplina en la vida, se estudia, se usa la cabeza, sí, la lógica, el razonamiento. Pero para entender la palabra del Señor, se dispone el corazón. No puedes usar tu mente, tu cerebro. Se dispone el corazón. Y es el Espíritu Santo quien nos guía a toda fuente de verdad y nos da entendimiento de estas cosas. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La palabra dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni que han subido a corazón de hombre esas son las cosas que ha preparado Dios para los que le aman. Vamos a continuar en el texto. Y mire aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco. Hasta el momento ya sabemos a qué representa el caballo y también de quién proviene el arco. Pero el arco, querido, es un arma. El arco es un arma de guerra. Así es. Y dice, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Pablo le decía a Timoteo, procura venir pronto a verme, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Por lo demás, le decía, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, que me dará el Señor, juez justo, no solamente a mí, le decía Pablo, sino también a todo aquel que ame su venida. Quiero que sepas que la corona de justicia, no le corresponde ni a los ángeles caídos, ni a los falsos profetas, ni al anticristo, ni a ninguno de ellos. La corona solamente le corresponde al Todopoderoso y a los redimidos por el Todopoderoso, que es un regalo exclusivamente para la iglesia de mi Señor Jesucristo. Entonces dice, tenía una corona y salió venciendo y para vencer. Un día Jesucristo les había preguntado a sus discípulos, ¿quiénes dicen la gente que soy? Algunos le dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, algunos dicen que eres un profeta. ¿Y ustedes quién dicen que soy? A lo que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mi Señor Jesucristo le dijo, bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Acuérdate que el Padre que está en los cielos es Espíritu. Así es, mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Le dijo también que la muerte ni el Hades no prevalecerían contra su iglesia. ¿De quién nuestro Señor dice en su palabra que somos más que vencedores y que la muerte ni el Hades no prevalecerían contra nosotros? Se refiere a la iglesia de Cristo. Ahora quiero que hagas una sumatoria de estos elementos que te acabo de mencionar. El caballo blanco representa majestuosidad, gloria, poder, autoridad. El jinete montado en el caballo blanco representa a Cristo que está reflejando a su iglesia. El arco de guerra representa que todo es de Dios, por Dios y para Dios son todas las cosas. En este caso representa un arma de guerra. El arco de guerra es del Todopoderoso. Quiero que sepas que no es con fuerzas ni con ejército, es con mi Espíritu Santo. Así dice el Señor. Entonces, tenemos al caballo blanco que representa
la majestuosidad, la autoridad, el poder, al jinete montado en el caballo blanco que representa a Cristo, pero es la figura de Cristo que está reflejada por la iglesia de Cristo. Contiene un arco de guerra, representa el arma, la armadura del Todopoderoso. Tiene una corona. Está preparada una corona de justicia para los redimidos del Señor. Y salió venciendo y para vencer la iglesia de Jesucristo. En resumidas cuentas, cuando se abre el primer sello, representa, por favor, yo oro al Señor para que de todo corazón tu mente, mi Señor, pueda abrir tus ojos de entendimiento y puedas entender estas cosas. No representa ni a un anticristo, no representa al enemigo, al falso profeta, no. Representa a la propagación del Evangelio. Nosotros, la iglesia de Jesucristo, tiene un soporte. La piedra angular nuestra es Cristo, pero el arma de guerra, el arco de guerra, está representado por este libro maravilloso, que es la palabra de Dios. Entonces, en definitiva y en conclusión, el primer sello tiene que ver con el patrimonio poderosísimo de la palabra de Dios. El libro de Habacuc 2:14. El libro de Habacuc 2:14 dice que en los postreros tiempos, antes que venga el fin, dice, el conocimiento de la gloria de Jehová llenará toda la tierra como las aguas cubren la mar. Así es. El libro de Mateo 24:14, Jesucristo, cuando este evangelio del reino haya llegado a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Eso dijo el Maestro. El libro de Joel 2:28 dice que en el postrer de los tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas, dice, sobre vuestros hijos y vuestras hijas, ellos profetizarían. Los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones. Sobre mis siervos y sobre mis siervas también derramaré mi Espíritu Santo. Pero para que el Espíritu Santo sea derramado sobre la vida de una persona, antes tendrá que llegar a nuestra vida la poderosa palabra de mi Señor. Entonces, ¿a qué representa el caballo blanco? ¿A qué representa el primer sello? No al anticristo. Nunca más creas esos cuentos. Dios, el Todopoderoso, no va a usar una figura buena para representar cosas malas. En este caso al menos no es así. Entonces, el caballo blanco representa al primer sello, o el primer sello representa a la propagación del Evangelio de Jesucristo. Quiero hacer aquí un pequeño parteaguas y una aclaración. La propagación del Evangelio de Jesucristo, hoy, hasta el año pasado 2022, según algunas estimaciones que se hicieron, habría alcanzado entre un 90 a un 95% de la humanidad. Cuando hablamos de la propagación del Evangelio de Jesucristo, estamos hablando a efectos de difusión. Difusión. No es conversión. Es cuánto se ha difundido en la población mundial. Se comprende, ¿no? El año 2005, cuando se hizo una encuesta, recuerdo un día, en los Estados Unidos, sobre qué nombre era más famoso en el mundo. El nombre número 1 que era famoso en el mundo era Coca-Cola. Así es. En segundo lugar estaban los Beatles. ¿Se entiende? En tercer lugar recién estaba Jesús. Mucha gente se sorprendía y decía, wow, no puede ser posible, pero en el África, en algunos lugares remotos de la tierra, se conoce Coca-Cola, se ha escuchado a los Beatles y no se conoce a Jesús. Esa estadística y esas consideraciones cambiaron por completo. En el año 2006, cuando se hicieron las primeras mediciones, ensayos de mediciones, de propagación del Evangelio, de difusión del Evangelio, se comprendió que el Evangelio de Jesucristo había llegado a un 40% de la humanidad. Actualmente, casi estaremos llegando quizás a los 8,000 millones de personas en todo el globo terráqueo, en todo el mundo. Pero el año 2006, el Evangelio de Jesucristo había sido propagado en casi un 40% de la humanidad.
Debido luego a la globalización, a la interconexión, a la ciencia, a la tecnología, a viajes misioneros, a muchos misioneros que impartieron el Evangelio en muchas partes del mundo. Para el año 2015, el Evangelio de Jesucristo habría llegado, se cree, a un 80% de la humanidad. Así es. Solamente para que entiendas como dato, se dijo que para este año 2023, la fibra óptica, el Internet, llegaría al 99% de la humanidad. El Internet es una plataforma por donde el Evangelio de Jesucristo, la verdad del Todopoderoso, está viajando a los 4 extremos de la tierra. Sí. El año pasado, en estas consideraciones, en estas mediciones sobre la propagación del Evangelio, se comprendió que el Evangelio de Jesucristo había llegado ya entre un 90 y 95% de la humanidad. ¿Se comprende? Es decir, que Habacuc 2.14 se estaría cumpliendo. Primero tiene que llegar la palabra de Dios. Nunca olvides Mateo 24.14. Cuando este Evangelio del Reino haya llegado a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿Cómo se va a desarrollar el evento del Apocalipsis? Nunca olvides el primer sello. Apocalipsis 6, capítulo 6, versículo 2. Cuando habla del primer sello, el caballo blanco, el jinete montado encima, una corona sobre su cabeza, un arco de guerra, salió venciendo y para vencer. Este está volviendo vencedor. Este es un más que vencedor. ¿A través de qué? A través de la propagación del Evangelio, a través de la palabra de Dios. Nunca olvides que la palabra de Dios es locura para los que se pierden, pero es poder de Dios para los que se salvan. ¿Se comprende? Una vez Juan vio este primer sello abierto y esta visión que acabo de describir, vamos al versículo número 3. Dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se les dio una gran espada. En el segundo sello aparece la figura de este caballo bermejo. Y el caballo bermejo es un caballo rojo, es un caballo de sangre. Sí, y al que le montaba se le había dado autoridad para quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. ¿Se comprende? Esto de aquí representa guerra. ¿Pero qué tipo de guerra representa esto? Dice claramente. Dice: y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Este segundo caballo bermejo, al que lo montaba, se le habría dado autoridad y poder para quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Aquí estamos hablando de un caballo rojo que representa un caballo de sangre. Estamos hablando aquí de una guerra, pero ¿qué características tendría esta guerra? Nos vamos entonces al libro de Mateo 24.7. Y en el libro de Mateo 24.7, es que quiero hacer esta aclaración para que puedas entender la idea de que el Todopoderoso siempre habló con la verdad, siempre nos habló con la verdad. El Apocalipsis en los labios de nuestro Señor Jesucristo, se explicó en el libro de Mateo capítulo 24, en el libro de Lucas capítulo 21 y en el libro de Marcos capítulo 13. Allí se explicó el Apocalipsis, para que se pueda entender. Ahora, para entender el Apocalipsis lo puedes entender desde el libro de Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, o si no, yendo a Apocalipsis capítulo 6, a donde nosotros nos estamos citando el día de hoy. Jesucristo en el libro de Mateo 24.7 habla de una guerra, dice nación contra nación, reino contra reino. ¿Has leído? Sí, ¿verdad? Quizás habrás escuchado, pero eso apenas son principios de dolores, dice la Biblia. Mateo 24.7. Entonces, cuando vamos al libro de Apocalipsis capítulo 6, versículo 4, y tocamos lo que es el caballo bermejo, estamos hablando de un caballo de sangre,
de un caballo rojo. Estamos hablando de una guerra que tiene una característica de ser una guerra y una guerra mundial. Esta guerra no es una guerra particular. Esta ya es una guerra mundial. Y cuando hablamos de una guerra mundial, estamos hablando de una guerra global. Y tú dirás, o sea, para que venga el Todopoderoso en su segunda venida, primero se tiene que acentuar la propagación del Evangelio de Jesucristo, sí, porque así dice la Biblia. En segundo lugar, ¿tiene que haber una guerra mundial? Sí, porque así dice la Biblia y lo acabamos de leer. En este caso, Apocalipsis capítulo 6, versículo 4, cuando habla del caballo bermejo. ¿Será esta una guerra mundial? ¿Qué características va a tener esta guerra mundial? Nunca olvides que Dios nunca improvisa nada sobre la marcha. El Todopoderoso sabe lo que hace. ¿Qué características tendría esta guerra mundial? El libro de Daniel capítulo 11 y el libro de Ezequiel capítulo 38 nos lo revelan. ¿Qué dice el libro de Daniel capítulo 11? Habla de una guerra entre el reino del norte contra el reino del sur. Toda vez que al reino del sur, Daniel capítulo 11 lo sitúa como el pueblo de Israel. ¿Se entiende? Reino del sur, el pueblo de Israel. Reino del norte geográficamente hoy señala para el país de Rusia, ex Unión Soviética. Entonces, pero cuando tú vas y quieres comprender el desarrollo de esta guerra global y la característica que tendría en este mundo, estamos hablando de dos bloques. Bloque del norte versus el bloque del sur. Para el bloque del norte no solamente debes de considerar a Rusia, sino también a Rusia y compañía, o Rusia y sus aliados, ¿verdad? Por allí está China, está India y están otras naciones que van a componer lo que es al bloque del norte. Corea del Norte también está allí y hay muchos. Yemen, Nigeria. Hay muchos países de Oriente Medio que están alineados también a ello. ¿Quién estaría alineado al bloque del sur? Cuyo reino, según Daniel capítulo 11, es Israel. El libro de Daniel capítulo 11 habla sobre un aliado príncipe del reino de Israel, o del reino del sur, que es Israel. Este aliado príncipe, dice Daniel capítulo 11, es más poderoso, sería más poderoso que el propio reino del sur. Este aliado príncipe es los Estados Unidos. Israel como nación se fundó en el año 1948. Eso también déjame decirte que es bíblico. Así es. ¿Has escuchado sobre la fundación de Israel, verdad? La historia de Israel tiene una historia muy particular, pero quiero resumir diciéndote, Israel, querido, es el pueblo de Dios y es el reloj profético de la Biblia. Nuestros ojos tienen que estar siempre atentos a lo que irá a acontecer con Israel.